Buenos días para todos. Gracias por la invitación al Congreso. El día de hoy les voy a hablar un poco acerca de la terapia manual en el uso de los trastornos temporomandibulares y también el complemento con relajación y estiramiento. Vamos a iniciar un poco con la historia. Entonces, cuando nos devolvemos a esa historia y la evolución del trastorno temporomandibular, hay una evidencia en el antiguo Egipto donde se usaba el uso de la manipulación manual para corregir las luxaciones mandibulares. E Hipócrates, digamos que también dejó descrito las primeras manipulaciones mandibulares. Entonces es una técnica que se usa hace muchos años y es bien importante porque es uno de los las principales intervenciones para el abordaje de estos trastornos. Recordemos que es una condición que digamos que afecta a muchas personas, más o menos entre el 5 a 12% de la población, y es la segunda condición discapacitante detrás del dolor crónico lumbar. Miren que el dolor lumbar pues, es muy frecuente y esta es la segunda causa. Entonces, ¿por qué hablar, digamos que de terapia manual? Hay una gran evidencia de efectividad en el abordaje de los trastornos temporomandibulares y el dolor orofacial. Esto también, digamos que se debe combinar con ejercicio terapéutico, que hay una gran efectividad en el uso de estos. Tener en cuenta que el 60% de los pacientes tienen dolor cervical, entonces el abordaje siempre se debe hacer en conjunto de la zona mandibular, también con esa región cervical, y hacer un tratamiento combinado de la región cervical, de la ATM y de cintura escapular, porque la cintura escapular nos permite el movimiento de esas regiones superiores. Entonces, cuando hablamos de terapia manual, la Asociación Internacional de Terapia Manual Ortopédica la define como un ámbito de especialización de la fisioterapia que está destinado al tratamiento de afecciones neuromusculoesqueléticas. Digamos que esta terapia manual se va a basar en un razonamiento clínico, va a aplicar un enfoque terapéutico y también ejercicio terapéutico, se apoya en evidencia científica y clínica disponible y van a incluir, digamos que diversas técnicas de manipulación manual como son el masaje, la inducción miofacial, movilizaciones articulares, la neurodinamia y la punción seca, entre otras técnicas que hay en terapia manual. Este abordaje en los trastornos temporomandibulares, entonces es muy importante esa relación biomecánica y la conexión neuroanatómica a nivel del núcleo trigémino cervical y esas aferencias sensitivas y propioceptivas de la mandíbula tienen una influencia directa sobre la columna cervical. Entonces siempre ese abordaje se debe hacer en la parte temporomandibular y también a nivel cervical. Entonces, ¿cómo iniciar, digamos que este abordaje? Lo ideal primero, empezar a corregir esa parte articular. Si hay algún tipo de restricción en la movilidad, entonces lo podemos mejorar con técnicas de movilización manual a nivel articular, digamos que tipo Kaltenborg, y se puede trabajar en conjunto, digamos que toda esa recuperación muscular. El pilar importante es el abordaje del dolor miofacial y el tratamiento de los puntos gatillos. Tenemos que abordar todo ese proceso de dolor que lleva el paciente y revisar si hay algún punto gatillo, si hay puntos de dolor, si hay alguna banda tensa para que lo podamos abordar desde la terapia manual. El punto de partida siempre será la valoración clínica. Digamos que una correcta evaluación nos permite una adecuada intervención. Entonces siempre iniciar con una evaluación desde la parte miofacial, entonces revisar dónde están los puntos tensos, puntos gatillos, puntos dolorosos, para de acuerdo a eso empezar el tratamiento. Aparte, digamos que esa palpación se debe mirar los patrones de uso incorrecto, digamos si un paciente tiene una mala postura,
si tiene una respiración que no es adecuada, entonces va a empezar a generar patrones de uso incorrecto. Entonces lo importante es evaluarlo para definir cómo podemos intervenir en el paciente. También determinar qué desequilibrios posturales hay, digamos que cómo está la postura en general del paciente, tanto en la parte superior como inferior, qué músculos posturales están acortados y qué músculos debilitados, no solamente cuáles tienen alteraciones en la flexibilidad, sino también cómo está la activación muscular, porque pues también lo que debemos trabajar es movilidad acompañado también de flexibilidad. Cuando revisamos acá esta cadena miofacial de la región posterior, entonces digamos que vemos toda esa conexión desde la parte posterior a nivel del cráneo. Entonces, si nos vamos detenidamente, es importante siempre trabajar no solamente la columna cervical, sino también trabajar toda la columna para que nos ayude a liberar tensiones a nivel craneal, revisar cómo está la tensión y cómo está la flexibilidad a nivel de isquiotibiales, en toda la bóveda plantar, ya que eso también nos puede influenciar en la región craneal, como lo vemos en esta imagen. Cuando tenemos, digamos que un proceso de disfunción, donde hay algún tipo de alteración y genera dolor, el paciente lo que va a hacer es a generar una tensión muscular defensiva. Si me está doliendo algo, pues yo lo que voy a hacer es que voy a empezar a compensar o a generar más tensión porque me está generando dolor. Esto me lleva a un proceso de hipomovilidad, pues yo lo que voy a hacer es que voy a mover menos para que no me duela y para que no me moleste, y esto va a generar una compensación donde yo voy a sobrecargar otros músculos, otras estructuras, y esto va a generar un patrón de fijación donde yo ya me acostumbro a estar, digamos que en esa posición o en ese movimiento. Esto me va a llevar a una mayor disfunción y mayor dolor. Entonces lo que tenemos que tratar también desde fisioterapia es romper este ciclo de dolor, ese círculo vicioso, para que podamos mejorar las condiciones de nuestros pacientes. Digamos que todo ese ciclo de dolor e hipomovilidad va a generar también un cambio a nivel de las fibras musculares, ya que pues estas van a estar más inactivas, y eso puede generar un proceso de acumulación de grasa entre las fibras musculares que va a llevar a una mayor debilidad muscular, y que eso también va a generar síntomas dolorosos. Entonces, pues mirar dónde están ubicados esos procesos de dolor y los puntos gatillos, ¿cierto? Y qué zonas de irradiación se están generando, como lo vemos en esta imagen. Tenemos que mirar bien cuáles son los puntos gatillos y las zonas de irradiación. Cuando hay un componente muscular, una alteración a nivel muscular, también puede estar muy relacionado con aspectos psicológicos, ya que nuestro cuerpo pues, responde a las emociones. Entonces, esto nos puede llevar, digamos que a cambiar nuestra postura cuando estamos tristes o cuando estamos estresados, o a generar mayor tensión, apretar más la mandíbula, tensar más el cuello cuando hay un proceso de estrés. Entonces, siempre en nuestra consulta, pues debemos preguntar pues, sobre esos procesos y aspectos psicológicos, porque si no, digamos que se vuelve un círculo vicioso donde pues podemos trabajar desde terapia manual y liberar, pero si llega otra vez ese estrés o ese componente que va a detonar, otra vez vuelve la aparición de estos síntomas. El automasaje es una herramienta que nos ayuda, digamos, sobre todo en el proceso de educación al paciente, para que él tenga herramientas de hacer, digamos, que intervenciones en casa y que no se vuelva todo el tiempo dependiente de la terapia. Es muy importante involucrar al paciente en este proceso de evaluación e intervención, digamos que mostrar al paciente en la evaluación dónde están los puntos de dolor, dónde hay tensión, cómo empezar también al que él detecte dónde está esa tensión muscular. Y esta intervención, digamos que se ha cambiado bastante, donde debe estar centrada en el paciente y el terapeuta simplemente es un ayudante o un acompañante en este proceso.
y definir el tratamiento individualizado para cada paciente. En la técnica, pues el punto de partida siempre será la valoración clínica, dependiendo de lo que encontremos en cada paciente. Idealmente evaluar mediante cadenas miofaciales para determinar qué cadenas están comprometidas y determinar cuáles son los puntos de dolor, puntos gatillos, bandas tensas, puntos dolorosos. Y ya pues iniciar con el proceso pues, de masaje o inducción miofacial. Para, digamos que recomendar al paciente este automasaje, se le puede recomendar algún aceite o crema de preferencia que no le vaya a generar algún tipo de irritación. Y en la técnica podemos utilizar algunos otros implementos como son el roller facial o la guasha o masajeadores que apoyen, digamos que también a este proceso. En las técnicas que podemos implementar, entonces técnicas de deslizamiento longitudinal, transversal, también de vibración mecánica en compresión y amasamientos. Pero la más importante es la compresión, que simplemente es la liberación por presión, donde yo voy a hacer presión con uno de los dedos o con varios dedos y a medida que se vaya disminuyendo la resistencia, pues se va liberando esa parte muscular. Explicar al paciente que esa técnica de liberación por presión lo va a hacer en esos puntos donde sienta un poco más de tensión o como que estén abultados para que empiece ahí a liberar. Acá les dejo algunos ejemplos de automasaje. Tenemos el de esternocleidomastoideo, de simplemente el paciente pues, va a girar la cabeza y con el pulgar y el índice hace una presión sostenida y suelta en todo el recorrido del esternocleidomastoideo. Todos los músculos infraoideos los podemos liberar en esta región inferior. Lo podemos hacer con varios dedos o con toda la mano. En el macetero lo podemos hacer simplemente con los dedos o con los nudillos, liberando la presión en esa zona. El temporal, digamos que con toda la mano o con todos los dedos haciendo movimientos circulares. En la región suboccipital, haciendo presión en la parte posterior. Y también toda la liberación intrabucal o el masaje intrabucal, que simplemente con el pulgar e índice vamos a hacer presión sostenida. En la región de macetero también podemos liberar pterigoideo medial y lateral. If we ever broke up, I'd never be sad. Think about everything I thought we had. If we ever broke up. If we ever broke up, I'd call your dad and tell him all the shittiest of things you said. If we ever broke up. Boy, don't get emotional. If we ever broke up. Nothing like I've ever seen. It's just a thing of beauty. En la movilidad, pues debe siempre acompañarse después de una liberación miofacial, de una intervención a nivel de terapia manual, siempre recuperar la movilidad en región cervical y mandibular, pero también es importante la región escapular y torácica, ya que esta va a contribuir entre un 15 y un 33% al movimiento funcional de cuello. Entonces siempre trabajar de forma muy integral. El estiramiento y relajación, digamos que siempre que terminemos también, hacer algo de estiramiento, de relajación, sobre todo la relajación, que el paciente aprenda a relajar sus músculos, a no estar todo el tiempo en tensión, en contracción. Y el estiramiento pues nos va a ayudar a elongar esas fibras tensas acortadas para eliminar el dolor y devolver esa función. Digamos que en técnicas de estiramiento podemos hacer estiramiento sostenido, técnica contracción, relajación de cavas y sobre todo importante, una correcta activación y relajación muscular para que el paciente aprenda a activar bien sus músculos, pero también a relajarlos de forma adecuada. Por acá les muestro la bibliografía. Es importante siempre trabajar la parte de educación del paciente, ¿cierto? No volverlos pues, dependiente a las terapias, sino que él tenga herramientas para que pueda manejar, digamos que su condición
y explicarle y enseñarle todo lo que más podamos para que él lo adopte a sus hábitos y estilos de vida. Muchas gracias.